Hola a todos, bienvenidos al premercado del día 11 de diciembre, en donde lo principal que tenemos hoy día es el dato del IPC y vamos a ver de inmediato las estimaciones que hay para este dato que es el más relevante hasta la reunión de la Reserva Federal y los cuales serían los dos eventos más importantes de acá hasta el cierre del año. Hay que recordar también que ayer em, presentó resultados una empresa que les gusta mucho a algunos que se llama GameStop o GME. Y también tuvimos noticias de que empresas como MicroStrategy, Palantir y Axon entraron a el índice del Nasdaq. Así que muy importante lo que vamos a revisar también ahí con los gráficos. Pero ahora vamos al IPC o al CPI, como se le dice en inglés, el cual es lo más importante, como les decía, el día de hoy, ya que la principal preocupación que tiene la Reserva Federal después de los datos de empleo que ha tenido este último tiempo es la inflación, la cual no ha bajado en estos últimos meses y ha tenido leves repuntes. No hay todavía una segunda ola inflacionaria, pero obviamente que tenemos mucha más, mucha más dificultad en poder lograr que la Reserva Federal llegue a la inflación del 2%. ¿Esto qué consecuencias tiene? Por el momento, mientras no tengamos un repunte inflacionario serio, la Reserva Federal no solamente va a ver la velocidad en la cual recorta las tasas de interés hasta esta famosa tasa neutral, que es una tasa teórica que ocupan los bancos centrales a través de modelos económicos, en especial los modelos de equilibrio general llamados DSGE, que los utilizan para poder ver cuál es la tasa neutral, que justamente esa tasa es la que estaría alineada con un objetivo del 2% de inflación y un pleno empleo. Obviamente esto es un número teórico, pero obviamente les da un rango en el cual ellos tienen que tener como objetivo sus recortes de tasa. Y este rango dicen que está en torno al 3,5% y el 4%, unos dicen que el 3,8%, pero más o menos ese es el rango. Entonces, la Reserva Federal va a tener que bajar las tasas de una forma más moderada. Esto quiere decir que va a bajar en menos magnitud o en menor velocidad o ambas. Ya tiene esas dos variables para manejar la Reserva Federal. Y pero ojo, que esto yo no lo considero que sea tan negativo, ya que si la Reserva Federal, por ejemplo, en vez de estar un año, por decir un ejemplo, en llegar a esta tasa neutral, está un año y medio, o sea, quiere decir que extiende más el periodo de bajadas de tasa, extendería este periodo de laxitud monetaria, extendería este apoyo de liquidez al mercado, lo cual yo no lo veo tan negativo. Obviamente que cuando el mercado está esperando muchos recortes y esto le empiezan a decir que no es así, va a tener ciertos ajustes que provocan volatilidad, pueden provocar alguna corrección, pero en general yo no lo veo un hecho tan negativo en el mediano plazo. Por lo que les dije, vamos a tener muy probablemente, si la inflación no empieza a mostrar bajas en los próximos meses, un periodo en el cual la Reserva Federal va a ir bajando más lentamente las tasas y el periodo de expansión monetaria o de laxitud monetaria también se prolongaría. Y esto también afectaría al ciclo económico. Ahora vamos a ver lo que tenemos acá en pantalla, que son los datos del IPC o CPI, en donde están los principales bancos de inversión o casas de research, los cuales dicen que la mediana, el forecast, median forecast o el pronóstico, la mediana del pronóstico, perdón, está en un 0,27% mensual y en un 2,7% anualizado. El mes anterior tuvimos un dato de un 0,24 y de un 2,6, por lo tanto tendríamos, si vemos la inflación o la canasta básica en seco, veríamos que tenemos un aumento. En caso de ver la core, que es básicamente cuando uno excluye los elementos más volátiles como son alimentos y energía, entre otros, podemos ver de que el dato sería un 0,27 y el dato anterior fue de un 0,28, por lo tanto ahí no sería tan negativo, y el anualizado sería de un 3,3 y el dato anterior también sería un 3,3. Em, pero independientemente que no sería tan negativo, digamos, subiría en el IPC normal y en el core bajaría levemente, pero obviamente esto nos dice que las datas anualizadas de inflación de 2,7 y 3,3 se empiezan a alejar o no están convergiendo tan rápido hacia el 2%, no están llegando hacia el 2%. Y por eso la Reserva Federal
a lo mejor va a tener que esperarse un poco en todas estas rebajas de las tasas de interés. Otra cosa importante que les quería mostrar ahí es la reacción esperada que tiene el Goldman Sachs, ahí se ve mucho mejor, la reacción esperada que nos dice Goldman Sachs para el S&P 500 de ticker SPX, según el número de inflación. Ojo acá con los redondeos, ya que los datos se presentan con un decimal y acá están con dos, así que hay que tener mucho ojo con eso. Si es menor a 0,15, el cual se redondearía en 0,1, dicen que tendría una reacción de más 1%. Yo creo que sería hasta a lo mejor un poco más positiva si es que ese redondeo fuera cierto. Ahora, muy poco probable que dé esa cifra. Entre 0,15 y 0,19, en el cual tendría un redondeo de un 0,2, la expectativa de ello es que la reacción sea un más 0,8%. Si es entre un 0,2 y un 0,25, sería un más 0,6%. Si está en el rango de estimación que dice Goldman Sachs, que ellos estiman ahí GSE Estimation, un 0,28%, y el rango de un 0,26 a un 0,3 subiría un más 0,4%. Y después, si es que sube, o sea, si el dato es entre 0,31 y 0,34, que ahí estaría entregando un 0,3, sería un menos 0,2. Y si ya fuera entre un 0,34 a 0,39, que ojo ahí, se redondaría a 0,4, sería de un menos 0,5. Y ahí también me pasa lo mismo que en el otro intervalo, es poco probable, pero si es que llega a suceder con el redondeo, yo creo que podría caer un poco más. Y si ya es mayor un 0,4, el S&P tendría correcciones hasta el menos 1,2%. Hay que, por lo tanto, acá tenemos las reacciones que espera Goldman Sachs en base al mundo de las opciones para ver este estimado del movimiento que tendría el dato en el índice más importante como lo es el S&P 500. Y ahora vamos a ver los gráficos de inmediato para que podamos revisar todo antes de que se acabe el tiempo. Acá podemos ver el S&P 500, los futuros, en el cual están en menos 0,43%, bastante plano, en 0,01, prácticamente no se movió con respecto al día de ayer, y está ahí a punto de llegar a este 0,5, perdón, 6.050 puntos. Acá en los 6.000 puntos vemos que se está ubicando la media de 20 sesiones y también el call wall, perdón, el put wall de los 6.000 puntos. Hay que recordar que el call wall está en los 6.100 y el volatility trigger está en 6.079, aunque al parecer se ajustó a la baja el día de hoy, acá por el 6.030, si no me equivoco. Por lo tanto, ahí tenemos el S&P 500, el cual va a estar muy condicionado a lo que vaya a hacer el dato de IPC del día de hoy. Vemos que el Nasdaq 100 está bastante más fuerte, en el cual está subiendo un 0,12%, tampoco está con una subida increíble, pero está un poco mejor posicionado y nuevamente, al parecer, si es que tenemos un buen dato, iría a atacar esta zona de los 21.500, el cual, como pueden ver ahí, no había llegado antes y lo tocó uno, dos, 3 días cayó, el cuarto también lo tocó, pero cerró más bajo y ahora posiblemente que pueda ir a buscar nuevamente esta zona. En caso de que no vaya a buscar esta zona y la rechace, lo más probable es que acá la media de 20 sea un soporte dinámico muy interesante, además de los 21.000 puntos que también son un número relevante y lo dejaremos inmediatamente marcado ahí. El Russell 2000 está subiendo un más 0,07%, muy leve, está acá básicamente apoyado en la media de 20 sesiones, limpiando un poco esa zona, así que también esperando ahí el dato, el Russell 2000, el cual, como hemos hablado ya varias veces, está mucho más correlacionado o afectado por el tema de las bajadas de tasa. Ahora vamos a ver un poquito en gráfico de 15 minutos cómo está el S&P 500, bastante plano, siempre lo vemos acá en el movimiento intra con la VWAP. Acá podemos ver el Nasdaq 100, el cual también está lo mismo, un poco más fuerte, de hecho justo ahí está en 0%, y el Russell 2000, el cual podemos ver acá que ha tenido un pequeño repunte, ya que había venido en un desarrollo bajo VWAP,
y ahora al parecer está teniendo un repunte y vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero podría ser a lo mejor un día interesante para las small cap en caso de tener un buen dato de inflación. Vemos que el S&P 500 ayer cerró en menos 0,3%, el RSP, que es el S&P 500, pero equiponderado, no ponderado por capitalización de mercado o market cap, es de un menos 0,61%, por lo tanto, vemos que al final el equiponderado, o sea, las acciones que no son las más importantes del S&P 500, tuvieron una mal performance el día de ayer, más que las grandes, digamos, empresas o las más importantes. El Nasdaq cerró con un menos 0,34%, también débil, pero sobre todo arrastrado por lo que está haciendo el SOX, que es el índice de semiconductores, el cual hace bastantes días viene muy débil y las únicas empresas que están ahí un poco más sólidas son Broadcom o Avgo y también Nvidia, que también ha tenido liquidaciones estos últimos días importantes, el lunes y el martes, pero en general son las que andan un poco más sólidas en este sector y el resto anda bastante flojo después de un año realmente buenísimo. Pero empresas que también son relevantes ahí, como Micron, por ejemplo, Qualcomm, Texas Instruments, Applied Materials, por dar a solamente algunas, y la misma AMD, no han andado muy bien en este tiempo. Vamos acá ya al Bitcoin, lo vamos a revisar primero en velas diarias, que nos gusta un poco más para tener un poquito más de estructura de precio, en la cual acá sigue apoyándose en la media de 20 sesiones, ya en los 98.000, 100, casi $200, y con un día alcista con un 1,65%, pero también va a estar bien condicionado a lo que pasa con la inflación, ya que ha tenido bastantes reacciones importantes con los anuncios de la Reserva Federal el Bitcoin. Por lo tanto, ahí vemos que es muy importante para el Bitcoin lo que haga la Fed y el IPC también es muy importante para lo que haga la Fed. Así que va a estar muy condicionado Bitcoin a lo que pase el día de hoy. Y si tenemos un buen dato, muy probablemente vaya a atacar los $100.000. Y si tenemos un mal dato, mucho ojo que no se pierda em, la media 20 sesiones y ya este nivel que fue anterior, justamente el día que llegó a los 100.000 de 90.500, que también sería un soporte técnico ahí por desarrollo anterior importante. Vamos a ver un mundo cripto cómo está, en donde Bitcoin está subiendo un 1,67%, Ethereum está subiendo un 2,4%, Solana subiendo un 5,2%, muy interesante lo que está haciendo Solana, Cardano subiendo un 4,48%, y vamos a ir viéndolas un poco cómo están, Ethereum, para que se pueda ir viendo el gráfico en 15 minutos, Solana con un gráfico mucho más potente, pero estas últimas velas, obviamente, o sea, perdón, estas últimas velas, ya no con un desarrollo tan claro, obviamente esperando al dato de inflación. Mire lo que está haciendo acá Cardano, muy lindas estas dos velas de acá alcistas y importante desarrollo al alza que está haciendo. Dogecoin, una meme coin, perdón, muy importante, teniendo un desarrollo bastante alcista, excepto por esta última vela, muy probablemente esperando el dato también. Y Pepe, otra cripto, otra meme muy interesante, con un desarrollo muy similar a lo que viene haciendo Dogecoin, pero un poquito más atrás que la meme del perrito Doge. La única que está bajando es XRP, que se puede ver acá, que no tiene un desarrollo muy positivo, y yo creo que esto tiene mucho que ver con que ahora está haciendo una pequeña lateralización, ya que venía de muchos días de subida en base a buenas noticias que había tenido XRP. Acá podemos ver que el oro, como habíamos mostrado, tuvo 2 días, se apoyó acá en la media de 20 sesiones, una lateralización cuando ya se despejaron un poco las incertidumbres. Para mí logró una cobertura ante la incertidumbre de distintos tipos. Y cuando empezó el día lunes esta incertidumbre, ¿qué pasaba con el IPC? Tuvo un alza bastante importante, cobertura ante incertidumbre monetaria, ya que si la inflación no sale muy positiva, no sabemos qué podría hacer la Reserva Federal y eso provoca incertidumbre. Y hoy día ha tenido una vela en la cual ha tenido un rango bastante importante, pero en el fondo bastante plano y ahora cayendo, pero oscilando ahí en el 0%. El VIX subiendo un 0,78%, pero miren ahí, no está pudiendo superar esta media de 20 sesiones
y ahora con un desarrollo un poco más a la baja, independiente que esté subiendo, pero no está con un desarrollo tan positivo a mi gusto y obviamente si tenemos alzas el día de hoy con el dato, va a caer, pero al revés, si tenemos liquidaciones por un mal dato, va a subir y muy probablemente supere esta media de 20 sesiones para a lo mejor venir a buscar niveles del 15-16. El MOVE subiendo bastante, ya que había también tenido caídas muy interesantes, subiendo un 5,22%, y esto yo creo que es porque justamente los bonos o las tasas tienen respuestas muy, muy relevantes ante estos datos económicos. Probablemente tengan a lo mejor movimientos más relevantes, no en magnitud, pero sí para lo que normalmente se mueven estos instrumentos, podría ser una magnitud relativa mayor que lo que les pasa a las acciones, ya que generalmente tienen movimientos muy importantes las tasas y el dólar, con datos de inflación, con datos de empleo y con los anuncios de la Reserva Federal y qué puede hacer con las tasas de interés. Por lo tanto, el MOVE subiendo bastante el día de hoy, un 5,22% ya, y ahí estamos diciendo que las tasas están anticipando una volatilidad bien importante. El DXY podemos ver que también subiendo, pasando la media de 20 sesiones el día de hoy. Ayer la intentó pasar, pero al final tuvo una mecha bien reversiva y ahora pasándola y llegando al nivel de los 106,6. Por lo tanto, pasando ese nivel de los 106, que yo lo encuentro relevante, y en busca ya de los 107, si es que tengamos un dato muy alto de inflación, y en caso que no, podría tender a caer bajo esta media de 20 sesiones. Un activo relevante para poder analizar lo que espera el mercado que haga la Reserva Federal son las tasas a 2 años, y podemos ver que desde el día lunes también vienen subiendo, llegaron acá a un mínimo de casi el 4% y tuvieron un lunes, un martes alcista y ahora subiendo eh, bastante para lo que se mueven estos instrumentos, un 0,55%, y va a estar totalmente condicionada esta tasa por el dato de IPC. Las tasas a 10 años también subiendo un 0,43%, haciendo un desarrollo bastante similar, pero a diferencia de las tasas de 2 años que están entre la media de 20 y la de 100, las tasas de 10 años están acá pegadas en la de 200, limpiando esta zona del 4,2%, y vamos a ver qué pasa hoy día con las tasas según el dato, que yo creo que va a ser uno de los datos que más va a mover estos instrumentos en lo que queda del año. Las tasas a 20 años haciendo exactamente lo mismo, un poco más cerca de la media de 200 que las tasas de 10 años, que ya se escapó un poquito más la última vela diaria, pero también limpiando la zona ahí del 4,5%. Tuvo un rebote acá en la media de 100, en la tasa de 10 años no alcanzamos a llegar, así que vamos a ver que también está totalmente condicionada esta tasa de más largo plazo, según lo que pase con el dato de inflación. Y por último, el petróleo, el cual hoy día está subiendo, pasando la media de 20 sesiones, pero aún bajo el 70. Y vamos a ver qué pasa con el petróleo, y también esto va a tener mucho que ver con el dato de inflación, ya que esto mueve al dólar y el dólar generalmente influye bastante al petróleo. Para ir viendo y cerrando, GME cayendo con un premercado un poco más alcista a su cierre del día de ayer, y es una empresa que entregó resultados y después no ha tenido un desarrollo muy positivo, ya que los resultados tampoco fueron malos, pero la vamos a ver en 15 minutos. Perdón, me sale más rápido acá. GME, como pueden ver ahí en premercado, bajo la VWAP, bajo esta media de 20, y la verdad es que no lo está haciendo muy bien GME, lamentablemente ante unos resultados que no fueron tan negativos, pero tampoco nada espectacular. En MicroStrategy, el cual dijimos que va a entrar a los índices, está teniendo un desarrollo, la verdad es que tampoco tan increíble, y obviamente que esto va a estar muy condicionado a, ahí vamos a ver, claro, está con un premercado de 3,82 y antes tuvo un cierre de 3,77, lo cual está con un premercado alcista positivo bajo la media de 20 sesiones, pero hemos visto una
agotamiento acá en MicroStrategy y obviamente que es una empresa totalmente dependiente de lo que haga Bitcoin y si Bitcoin tiene una buena performance el día de hoy y hay flujos por ingreso a estos índices, va obviamente que le va a ir bastante bien a MicroStrategy, pero es una empresa que está totalmente relacionada con Bitcoin. Y ahí vemos cómo está el premercado en 15 minutos sobre VWAP. La otra es Palantir, la cual también tuvo de 2 días bastante negativos, no alcanzó a llegar acá a la media de 20 sesiones, pero hoy día, perdón, un premercado positivo, en donde ayer cerró en 70,89 y tiene un premercado de 72,31. Así que bastante bien ahí lo que está haciendo em, Palantir y justamente es una empresa que también está condicionada a este ingreso a los índices. Y la otra era Axon Enterprises, que es una empresa que se dedica a hacer armas de defensa como tasers, etcétera. Acá chocando en la media de 20 sesiones después de 2 días bastante negativos. Y el martes no fueron en general positivos para la bolsa norteamericana, esperando justamente este dato de inflación. Y hoy día con un premercado de 642,5. Así que importante ahí también con un premercado al alza, lo vamos a revisar estas dos Palantir, lo vamos a revisar que está, claro, bajo VWAP, pero obviamente con un premercado alcista con respecto al último cierre de ayer. Y Palantir es una empresa que ha subido una enormidad. em, este último año, ya que es una empresa que está aplicando todo lo que es inteligencia artificial de cara a sus clientes, que son básicamente empresas particulares y el gobierno está haciendo un muy buen trabajo en aplicaciones de inteligencia artificial y por eso ha tenido un auge tan interesante para la que yo tendría, es una empresa, como les decía, que yo tendría en la mira. Y acá Axon Enterprises, el cual está un poco más bajo, VWAP, no con un desarrollo tan interesante que venía haciendo antes. Y ahora ya nos queda absolutamente nada para el dato, así que yo creo que lo vamos a esperar. Vemos ahí el S&P 500 y el Nasdaq 100, cómo van a reaccionar al dato en el cual se espera un forecast de un 0,3% para la inflación core y la inflación mensual anualizada. Vamos a ver acá, ya esperando el dato, estamos a segundos, solamente 8 segundos y por ahora miren, está ahí dos velas bastante alcistas de 15 minutos. Al parecer se está esperando un buen dato o en línea por lo menos, el cual no haría nada negativo. Y los datos fueron en línea, Core CPI en 0,3, obviamente yo les dije redondeados en dos cifras, CPI normal 0,3 y CPI anualizado 2,7. Totalmente en línea y ahí está la reacción del S&P 500 superando los 6.050 puntos. Ahí está la reacción del Nasdaq 100, la cual está siendo bastante positiva y al parecer, ahí el S&P 500 luchando con la zona de los 6.000, pero por lo que se puede ver ahora, un premercado, miren, bastante alcista con el dato de. Bueno, con eso vamos cerrando el premercado de hoy, el cual fue un poco más largo y disculpen ahí los problemas de conexión a internet, ya que lamentablemente Movistar no funciona y estoy viendo alternativas para solucionar esto. Muchas gracias, que tengan buen día. Chao.